que se llama El Virgen de la Hidra, que habla justamente de la criminalidad organizada en el norte y de la respuesta violenta y poco estructurada de parte del Estado. Charlie, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola Patricia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Los Pulpos de la Cruz, así se llama esta última banda responsable de los secuestros, qué manera de hacernos regresar a los 80, este gobierno, qué horror, que en un caso han venido seguidos de muerte, en el otro caso ha logrado ser capturada de una manera bastante espectacular la empresaria en cuestión. Cuéntanos, por favor, cómo opera y qué tan cerca está siendo de ser desbaratada, porque tengo entendido que se han capturado algunos elementos, pero que la banda en sí misma, con sus cabecillas, sigue en operación. Bueno, Patricia, es importante recordar que este es en realidad el quinto secuestro de la empresaria que esta banda perpetraba. Desde el 2021 ellos vienen operando ya en esta nueva modalidad. Sin embargo, como bien dices, esta es una banda con distintas ramificaciones. Los Pulpos ahora vienen siendo batuteados por Johnson, que es una tercera generación ya de criminales. Su padre y su abuelo eran conocidos criminales, los pulpos originales, y esta división de secuestros es apenas una ramificación de su negocio, porque ellos están entrando en extorsión, en minería ilegal y en muchísimas otras cosas más. Lo que ha sucedido con la empresaria ha sido, gracias a Dios, una buena noticia, porque han podido rescatarla antes de que ella terminara como el otro secuestrado, el secuestrado anterior, que lamentablemente encontraron muerto. De acuerdo. Las razones, a ver, sin ánimo de estigmatizar, tú sabes, Charlie, que yo quiero mucho a La Libertad, a Trujillo en particular, he trabajado en periodismo allá y debo confesarte que los niveles de criminalidad que he notado en Trujillo, de, por supuesto, organización, de además impunidad, me parecieron monstruosos, ¿no? Se aceptaba que estas bandas le pusieran stickers a todo el transporte público y que cobraran, por ejemplo, cupo a vista y paciencia de todo el mundo para poder trabajar. Recordemos que los narcotraficantes más grandes de nuestro país han operado en La Libertad. Tenemos el circuito de la droga que va de la Sierra Liberteña hacia la costa, es decir, es conocido que en la zona de La Libertad operan desde siempre mafias muy grandes de criminalidad muy, muy letal. ¿Por qué, Charlie? ¿Qué hay en el norte de nuestro país? Además de, parece, mucha plata, ¿no? Bueno, sí, definitivamente el factor económico es importante. Sin embargo, el origen de esa bonanza económica que se vive desde hace tiempo aquí es también parte del problema. Como bien has dicho, el tema del narcotráfico. Nosotros tenemos rutas ya casi que estipuladas, ¿no? Desde las sierras del Braem hacia la costa. Ahora, la gente no se da cuenta. Chicos, ¿pasó algo con el audio de Charlie? ¿Hola? Sí, ahora sí te escucho, Charlie. Se te fue el audio ¿Sí? un momentito, sí. Ok. Me estabas explicando de esta suerte como de ambiente propicio para la criminalidad, ¿no es cierto? Sí, sin duda, sin duda. Como bien decía, nosotros tenemos una concentración de puertos por los cuales sale la droga, ¿no? Normalmente hablamos mucho del puerto del Callao, pero lo cierto es que en los puertos de Paita, de Salaberry, también se mueve mucho este negocio, ¿no? Pero, digamos, no están en el ojo público tanto como el puerto del Callao. Ahora, se ha sumado de un tiempo a esta parte el gran negocio de la minería ilegal. Yo te diría, Patricia, es probablemente el equivalente de lo que es el narcotráfico en México. Para nosotros es la minería ilegal. Ahora, digamos, nos sorprendemos mucho y es terrible que ocurran estos secuestros, pero hay crímenes de los que nunca se llega a saber ni siquiera aquí en Trujillo, ya no digamos en Lima, ¿no? Ya no digamos a nivel nacional. Matanzas de 5, 6, 7 personas en una noche cuyos cuerpos jamás son encontrados porque se entierran en los cerros de donde se ubica el mismo yacimiento minero o se arrojan al río y los cuerpos son llevados a la selva. Entonces estamos viviendo una situación bastante crítica. Yo celebro mucho el trabajo policial, gracias a Dios y a la capacidad de estos policías que vienen trabajando, me consta, he tenido la oportunidad de tener contacto con algunos elementos del equipo policial especial y ha sido un trabajo tremendo, pero hay todavía mucho que hacer y pues a mantenerse alerta, ¿no? Uno de los grandes problemas, Charlie, en este tipo de criminalidad es que manejan una cantidad de dinero que los presupuestos de la policía son irrisorios, ¿no? Yo siempre he visto
cuando no se trata de combatir el narcotráfico, por ejemplo, tú dices, pero esto es una pérdida de tiempo. Esos señores tienen, y pasa lo mismo con la minería ilegal. Efectivamente, una de las cosas que a mí más me impresionó, que fue hace muchos años, pero hace 20 años casi, el día que llegué a trabajar a Trujillo en periodismo, el día que llegué, mataron a 7 en una casa, 7. Entraron y mataron a toda la familia, incluidos los niños. Y yo decía, pero esto es... O sea, y por supuesto la noticia no salía en ningún periódico de Lima. O sea, bien impresionante el nivel de violencia. Hay, o sea, más allá de la voluntad, ¿hay capacidad para combatir esto desde la policía, más allá de los esfuerzos personales o grupales que se pueden hacer? Bueno, en principio lo que echa a perder mucho el trabajo es precisamente la corrupción. Tenemos en este mismo caso también un efectivo policial implicado. Entonces, como yo decía en una entrevista anterior, ya de por sí es difícil luchar contra este monstruo, pero el hecho de que tu equipo ya esté medrado y tengas elementos infiltrados en el equipo de la policía es nefasto. Entonces, claro, tú dices las cantidades de dinero que manejan. Patricia, yo me quedo impresionado. Es que ni siquiera, no sé, nunca antes había visto, como te digo, en la cercanía que tengo con algunos efectivos, yo nunca he visto tanto dinero acumulado en una sola mesa de trabajo, digamos. Están haciéndose millonarios y lamentablemente es que ese dinero alimenta directamente otras actividades criminales. Para poder realizar estos secuestros, como yo decía también, el secuestro no es igual que un robo, no es igual que una extorsión, no es igual ni siquiera que un sicario yendo a matar a una persona determinada. Tú necesitas mucho más recursos, necesitas poder tener estas peceras, por ejemplo. ¿Qué son las peceras? Estos lugares donde se mantienen cautivos a los secuestrados. La banda de los pulpos tenía hasta 5 o 6 peceras distribuidas por toda la ciudad. Patricia, tú no puedes hacer eso si no tienes un control mínimo del territorio donde estás operando. Como lo tenía, necesitas mucho más personal. Como lo tenía el MRTA en la época de los famosos secuestros, ¿no es cierto? Y que vamos, era un movimiento terrorista que tenía toda una logística que les permitía tener a la gente enterrada en un hueco. Ahora, la banda esta de los pulpos, ¿está lejos de ser desbaratada, Charlie? Yo pienso que sí, lamentablemente, como te digo, esta es apenas una ramificación de la banda. Es una banda muy poderosa, muy poderosa. Quisiera entrar en detalles, pero sé que eso compromete mucho el trabajo de la gente que está intentando luchar contra ella. Pero sí te digo que se necesita aquí hacer una reingeniería total del sistema de impartición de justicia, el sistema penitenciario, para realmente poder atacar estas bandas. Como yo siempre digo, si uno quiere realmente atacar a la criminalidad organizada, se tiene que reestructurar, por ejemplo, el INPE. Las cárceles, Patricia, son los grandes centros financieros del crimen y nadie está hablando de eso. Entonces, si realmente queremos ver un efecto, pues tenemos que ir ahí, ¿no? Bueno, complicado. Durante mucho tiempo, buena parte de esta criminalidad estaba también inmiscuida no solo en la policía y en los entes que se encargaban de combatirla, sino en la clase política. ¿Ocurre lo mismo, Charlie? Sí, pues lamentablemente sí. Este es un tema también bastante delicado, ¿no? Pero por supuesto, al igual que con la policía, si es que estas bandas no contaran con esa complicidad, con figuras políticas importantes, no habrían llegado hasta donde están. Ya acabo. Los han utilizado. Después de los escuadrones de la muerte, es decir, esta acción de la policía que fue, tú no puedes comportarte como una banda criminal para combatir una banda criminal y que desdibujó mucho el trabajo policial en la libertad. Ya se solucionó el problema, por lo que me dices, la policía está actuando de manera bastante profesional. Sí, bueno, como te digo, yo no puedo hablar por la institución en general, sino por las personas que me consta están haciendo un trabajo en esto. Pero como bien dices, es fácil pensar que un escuadrón de la muerte puede ayudar a solucionar las cosas, pero esto tiene un efecto rebote, Patricia. O sea, si los criminales se acostumbran a la idea de que los policías vienen a matarlos, se van a preparar. Ellos tienen ahorita ya muchísimo que perder. De otra forma no podrían tener el nivel de vida, ni los ingresos, ni las organizaciones que tienen, si no tuvieran acceso a esas cantidades tan grandes de dinero y van a protegerlos a muerte. Entonces, lo que tú estás haciendo con este tipo de escuadrones, que claro, para la inmediatez funcionan supuestamente bien, ¿no? Pero lo que ocurre es que estás desatando una guerra. Y cuando tú desatas una guerra, tienes que aceptar que va a morir mucha gente inocente también en esa guerra.
De acuerdo. Entonces, esa es la pregunta que la ciudadanía tendría que hacerse antes de aceptar este tipo de ideas como algo bueno. Y bueno, además que te cuente México qué significa cuando desatas una guerra, ¿no? Que te cuente México. Totalmente. ¿No? Eso no resuelve nada, sino al contrario, empodera a las bandas criminales que después como se sienten incluso mucho más respaldados para ir y acribillar a todos los que se cruzan por su camino. Muchísimas gracias, Totalmente. Charlie. Y nada, cuídate, ¿no? Me imagino Gracias que a no es ti. fácil de trabajar. He estado por allá y sé hasta dónde puede presionar la criminalidad cuando uno hace su trabajo periodístico. Así que suerte y cuídate mucho, por favor. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Gracias. Realmente impresionante es el trabajo que se está haciendo desde el periodismo independiente en La Libertad, nuestro